Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a combinar la parte de análisis de datos, de telemetría y todo esto con el análisis de los reglajes y mejora, por supuesto, del comportamiento dinámico de los coches en Assetto Corsa Competizione, en este caso con un M6, con un GT3, pero podría ser cualquier otro, ¿vale? La idea es que pilléis un poco la manera de trabajar, un poco los pasos a seguir, qué son los gráficos que podemos ver, cuáles no nos van a dar tantas pistas y demás. Así que bueno, vamos a ver varios puntos que podemos nosotros analizar de cara a entender un poco el pilotaje. Por ejemplo, vamos a ver sobre viraje, mitad y salida de curva. Pues a lo mejor vosotros no os encontráis con ese problema en concreto, pero si os encontráis con uno parecido, pues vais a saber qué reglajes se pueden tocar y qué datos de telemetría, qué gráficos podemos mirar para solucionarlo, ¿vale? Ya sabéis que en Level Up Academy tenemos muchas clases dedicadas tanto a cursos de setups como de los sistemas de cómo funcionan y demás, como otros dedicados al análisis de telemetría y adquisición de datos y demás. De hecho, tenemos un curso específico de análisis de datos de telemetría para analizar reglajes, y luego tenemos dos masterclass específicas que son de 1 hora y pico, una dedicada a los reglajes de Assetto Corsa Competizione, vamos pestaña por pestaña viendo cada uno de los parámetros para que lo entendáis bien, y otra en la que creamos la hoja de Motec que vamos a utilizar en este vídeo en concreto, que la podéis descargar desde el apartado de descarga de vuestra cuenta en Level Up Academy, aunque lo suyo es que la vayáis haciendo conmigo durante la masterclass, ¿no? Así que el día de mañana, si queréis ampliar algo, modificarlo, lo que sea, pues vais a saber cómo hacerlo. Así que bueno, que sepáis que tenéis todo eso en Level Up Academy, los que os guste enredar un poco y profundizar más en Assetto Corsa Competizione. Aquí os voy a dar unas pinceladas, ¿vale? De un aspecto un poquito más práctico, un poquito más al grano. Entonces nada, ya no os entretengo más. Vamos a utilizar, como digo, pues estos gráficos que son los que he generado con la plantilla que tenéis en Level Up Academy, las descargas para Assetto Corsa Competizione, por supuesto. Y la primera de las cosas que yo noté, porque estos datos son míos, es que el coche me tendía mucho a sobrevirar en la mitad de la curva, quizá también a la salida. Por lo tanto, lo primero que haría yo es, a ver, ¿realmente esto es real? ¿Hasta qué punto es un problema? Entonces me vengo a la vuelta más rápida, en este caso, y lo primero que yo miraría sería el giro de volante, porque el giro de volante es donde se nota claramente si estás teniendo problemas de subviraje, sobreviraje. Hay un canal en concreto que si os venís aquí lo vais a tener, que es el del oversteer, y el oversteer, bueno, con la velocidad ponderada y demás. Lo que pasa es que a mí no me suelen gustar mucho de estos canales porque son un poco relativos, ¿no? Realmente no te dicen quizá el valor exacto de sobreviraje y subviraje, que es lo que puede parecer. Entonces yo, por costumbre sobre todo también y por experiencia, prefiero mirar directamente el canal del giro de volante porque me da ciertas pistas sobre lo que está haciendo el piloto y realmente si está encontrándose ese problema o no. Por ejemplo, en la primera curva, que es la serie de enlazadas, ¿no? Porque esto es el circuito de Monza, no parece que haya ningún problema, el giro de volante en grados pues va perfecto, primero baja porque primero es a derecha en este simulador y luego es a izquierda y va hacia arriba, pero luego en la siguiente sí que tenemos un problema claro de casi pérdida de control. Si os fijáis, si hacemos zoom, como veis, hacia un lado bien, en este caso la curva hacia la izquierda y luego la enlazada hacia la derecha, vamos quitando giro de volante progresivo, pero de repente quito de golpe, vuelvo a meter y luego tengo que hacer un contravolante incluso para salir de la curva, porque si os fijáis la curva era derecha, por eso estoy abajo, pero tenemos un pico al final hacia la izquierda. ¿Qué significa esto? Que al dar gas el coche ha tendido o ha intentado cruzarse y he tenido que hacer un contravolante para controlarlo, ¿vale? De hecho, esto ha afectado a que no he podido salir rápido de esa serie de enlazadas, que a lo mejor es por culpa de eso. En este vídeo no vamos a analizar pilotaje, que habría mucho que analizar aquí, pero bueno, ese sería una posible causa, ¿no? Es decir, apretar el acelerador del 0 directamente casi hasta el 85%, a lo mejor ha sido demasiado optimista. Habría que hacerlo progresivamente para evitar esto y demás. Pero si el piloto le cuesta mucho controlarlo porque comete siempre este error y no es capaz de corregirlo por lo que sea, parece que efectivamente sí que tenemos ese cierto sobreviraje en la salida de la curva. ¿Qué tenemos aquí? Sobreviraje a mitad de la curva, porque si os fijáis ya no estamos... Vamos a hacer un poquito de zoom, vamos a hacerlo hasta aquí. Si os fijáis, ya no estamos frenando en este punto y lo que estamos haciendo es corregir un poco con el volante. Empezamos a meter el giro de volante y ya cuando casi estamos soltando el freno, tenemos que quitar giro. Por eso nos acercamos hacia el 0 y luego volvemos a meterlo, luego volvemos a quitarlo, luego volvemos a meterlo. Ahí parece que hay un problema. Incluso que el coche tiende a cruzarse muy rápido cuando ya ni siquiera estamos frenando, ¿vale? Por lo tanto, aquí parece una vez más que estamos corroborando ese problema. Y luego aquí, pues otra vez, fijáis que vamos quitando, luego quitamos de golpe y luego volvemos otra vez a ponerlo. Pues esto es claro síntoma de que el coche está sobrevirando. Aquí pues ya podríamos entrar a evaluar diferentes soluciones y demás. Una de las soluciones sería el ángulo de avance del coche, ¿vale? Que quizá no sea lo más intuitivo, pero sí que es
muy interesante porque el ángulo de avance lo que te da es estabilidad en recta, pero luego cuando estás girando el coche las ruedas se inclinan un poco. Si se inclina te da todavía más giro, por lo tanto, si tú quitas ángulo de avance, cuando tú gires el coche, que las ruedas evidentemente giran así, lo que va a pasar es que ya no van a girar tanto así y así, van a girar así lo mismo, por supuesto, pero ya no tanto así, por lo tanto el coche va a perder ese extra de giro, ¿vale? Por lo tanto, te puede ayudar a controlarlo. Luego también puedes utilizar otros sistemas, a lo mejor un poco más sencillos, como puede ser pues el tema de las suspensiones, aumentar todavía más el agarre en el tren delantero. Cuando tú pierdes el coche en salida de curva en cuanto das gas, en un coche como este, lo que pasa normalmente es que el tren delantero pierde agarre. Por lo tanto, si pones unas suspensiones a lo mejor un poquito más amplias, que tengan un poco más de recorrido, que no sean tan rígidas, vas a aumentar el agarre mecánico que se llama y vas a poder controlarlo mejor. Que también podrían poner, por ejemplo, el típico splitter delantero, ¿no? Que también se puede colocar, pero no sería lo óptimo porque realmente estos son curvas también de baja velocidad, aunque sea Monza, hay curvas de baja velocidad y además te va a quitar velocidad punta también. Por lo tanto, no sería una solución ideal. Yo iría más por el ángulo de avance, incluso también ángulo de alineación de convergencia y divergencia, pero esto puede ser una solución ideal, ¿vale? Otro problema a tratar, la presión de los neumáticos, que nos vendríamos aquí a nuestra pestaña de fiabilidad y tenemos neumáticos en temperatura y en presión, y como veis tenemos algo pues muy parecido. Los valores no son iguales, lógicamente el de la presión y la temperatura, pero tenemos algo parecido, que es que el lado izquierdo, LF, está bastante por encima del lado derecho, RF, ¿vale? Y aquí tendríamos lo mismo, rueda izquierda, que la LR del left rear es mayor que la trasera derecha, rear right, ¿vale? Bueno, right rear, mejor dicho. Por lo tanto, este problema lo vamos a tener. Además, bueno, en la masterclass lo explico, ¿vale? En la que creamos esta hoja, pero yo siempre lo divido en dos porque me suele interesar, o sea, no tiene por qué ser óptimo que la rueda delantera tenga la misma presión o misma temperatura que las de atrás, pero las dos de delante y las dos de atrás entre ellas sí que me suele interesar que tengan un poquito más de, bueno, que estén un poquito más juntas, ¿no? Estas dos líneas, es decir, que su temperatura se parezca un poco más. ¿Qué pasa? Que en este caso, en los reglajes teníamos exactamente la misma presión en frío en un lado que en otro, y el lado izquierdo evidentemente se sobrecalienta más y también aumenta más su presión, que no es mucho, al final es solamente un PSI, pero bueno, ahí lo tenemos y eso pues habría a lo mejor que solucionarlo para optimizar el comportamiento. Por lo tanto, lo que haríamos sería aumentar un poquito la presión en frío del lado derecho y de esa manera podríamos equilibrar un poquito el sistema. Y no solo eso, sino que también podemos jugar con los ángulos de las ruedas. En este caso no tanto el avance, pero por ejemplo con la caída, con la convergencia y divergencia, eso al final lo que hace es sobrecalentar los neumáticos, sobre todo por la parte interior, porque bueno, aquí no, en Assetto Corsa no tenemos la temperatura en la superficie del neumático exterior, central e interior, que sería lo ideal para bueno, ajustar nuestra presión, nuestro ángulo de caída y todo esto, pero si nosotros ponemos un ángulo de divergencia delantero, por ejemplo, más acusado, es decir, la rueda más abierta de delante, también vamos a sobrecalentar más los neumáticos porque no están rodando, digamos que como ellos querrían, ¿no? Sino que los estás forzando un poco con su posición, por lo tanto vas a sobrecalentar más. Si los inclinas, vas a sobrecalentarlos más también porque no están completamente rectos apoyando sobre el asfalto, sino que están un poco inclinados, sobrecargas más la parte interior, entonces se pueden sobrecalentar más los neumáticos. También podríamos jugar con eso, pero normalmente yo intentaría ajustar sobre todo las presiones primero. Otro problema en cuanto a reglajes que nos podemos encontrar, el tema de la velocidad punta, si es suficiente o no es suficiente. Como veis aquí, no parece que sea un problema muy grave porque la velocidad sigue subiendo de forma prácticamente lineal. Ya sabes que siempre se hace como un poco exponencial, es decir, siempre tiene como forma de ola, ¿no? Bueno, en la cámara al revés, así, tiene forma de ola el gráfico de la velocidad, pero no llegamos a un punto en el que se estanca la velocidad, por lo tanto, da la sensación incluso que podemos poner un poco más de carga aerodinámica, que quizá no sea lo óptimo, lo ponemos, vemos que sí que se llega antes a ese límite, porque ese límite lo suele poner la carga aerodinámica y nuestro tiempo de vuelta no salen mejor, pues también podría ser, ¿vale? Esto al final es una primera aproximación, entonces, habría que probar los cambios uno a uno, ver si todos han ido funcionando, luego hacer otra vez un análisis y ver con poco a poco qué cosas podemos ir ajustando, ¿vale? Esto sería como una primera fase. Entonces aquí, a priori, que parece antiintuitivo, ¿no? Que en Monza vayamos a poner más carga aerodinámica o lo que sea, pues resulta que a lo mejor sí que nos interesa, o incluso hemos visto que otro piloto en el paso por curva lenta va más rápido. ¿Podríamos meter más ala? Pues ojo, porque esto es una pregunta trampa, porque a baja velocidad la aerodinámica no hace tanto efecto, así que no sería la opción más óptima. A lo mejor esta serie de enlazadas, pues por ejemplo la última serie de chicane y demás, que ya es a mayor velocidad, pues a lo mejor para optimizar más el rendimiento aquí sí que afectaría la aerodinámica, pero para la primera chicane, que es muy lenta, pues apenas va a tener efecto, ¿vale? Así que mucho ojo con esto, así que podríamos jugar tanto con el tema del ala, es decir, poner más o demás,
o incluso podemos jugar también con las suspensiones, con la altura de los coches, con el splitter delantero, alerón trasero, que eso es lo más intuitivo. Pero si tú pones un coche con una suspensión más blanda, que se comprima más, incluso más corta, también vas a tener menos resistencia al avance y vas a poder ir más rápido. Así que eso también es a tener en cuenta. Y por último, lo que queremos ajustar siempre, que son las suspensiones, que suele ser como lo más complicado de entender, pues nos vendríamos aquí a la pestaña de las suspensiones que nos creamos y tenemos aquí digamos que el recorrido, ¿no? La amplitud de las suspensiones, y lo más importante es ver que nunca llegue a cero. Que veis que tenemos el 0 por aquí, pues como veis nunca llega al 0, pero hay algunos puntos que son bastante peligrosos. Como veis aquí nos hemos quedado en el 1. Pues hombre, esto sí que puede ser peligroso, ¿vale? Por lo tanto, ¿podríamos agachar más el coche delante? Hombre, pues yo, visto esto, no lo recomendaría, porque ya estamos bastante al límite. Además es un circuito que hay baches importantes y demás. Entonces, visto esto, yo no me arriesgaría a bajarlo más de delante. Podríamos pensar luego, bueno, pero de atrás vamos mucho más sobrados. Si os fijáis, el mínimo pues estaría más o menos por aquí, que estamos en torno a 8, la rueda derecha en este caso, en la trasera derecha me refiero, diremos, bueno, pues lo podemos agachar mucho más. Sí, pero si tú agachas el coche de atrás, el balance ya te va a cambiar bastante. Vas a tener más peso atrás porque el coche está más inclinado hacia atrás, la suspensión de atrás no va a poder trabajar con tanta amplitud, entonces mucho ojo con esto de decir, lo voy a bajar todo al máximo. Normalmente voy a bajar al máximo en la parte delantera y luego la trasera la voy a ir bajando en función de lo que me pida dinámicamente el coche, ¿vale? Así que mucho ojo con esto, porque si además teníamos ese problema de sobreviraje y ponemos más peso atrás, lo más probable es que perdamos todavía más el control del coche, ¿vale? Así que mucho ojo con eso. Y no solo con la altura de la suspensión trasera, sino también con la rigidez de los amortiguadores, ¿vale? De los muelles, de todos estos elementos elásticos. Porque si tú tienes un coche que sobrevira mucho al dar gas y dices, bueno, pues voy a poner el tren trasero altísimo, porque así digamos que pongo más peso en el tren delantero y el coche ya no va a sobrevirar tanto en salida de curva. Ojo, porque si tienes una suspensión muy blanda y se comprime el coche en cuanto das gas, vas a tener una transferencia de peso tremenda, te va a pesar mucho atrás el coche, no vas a tener agarre adelante, en cuanto des un poco de gas se te va a perder, ¿vale? Pues todo esto tenerlo en cuenta también, ¿vale? También podríamos echar un vistazo a esto de los histogramas para intentar hacerlos un poquito más simétricos, que como veis en la parte lenta de la compresión, que todo esto también lo explico en la masterclass, ¿vale? Pero esta parte lenta de la compresión pues parece que siempre está un poquito más elevada, quizá se nota más en la parte izquierda que en la derecha, pero bueno, podría ser preocupante, tampoco mucho, pero podría serlo, ¿vale? Entonces a lo mejor lo que haremos sería aflojar un poquito los amortiguadores a compresión, bueno, para equilibrar un poquito esto, pero bueno, en fin, hay varias cosas que podríamos hacer. Pero ya digo, tampoco es cuestión de hacer todo esto que he dicho de repente de golpe, ¿vale? Esto es un caso concreto, para un análisis muy puntual podríamos mirar otras muchas cosas, pero la idea es que entendáis un poco la idea, ¿vale? Y que veáis también cómo son todas las cosas que hacemos en la academia, por si os interesa apuntaros, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por haberos quedado hasta el final. No olvidéis echarle un vistazo a Level Up Academy, que de verdad vais a aprender un montón, tanto para reglajes y telemetría y todo esto en GT3, en Assetto Corsa Competizione, como para coches de circuito real, que hay contenido de todo tipo, para sim racer, para futuros ingenieros, para aficionados, para todo el mundo, ¿vale? Así que nada, como digo, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente.